Amados hermanos en Cristo, saludos amigos en este día. Que Dios Todopoderoso te esté bendiciendo, te esté guiando y te esté protegiendo. Sobre todo bendiciendo todo lo que haces y prosperando todo lo que hagas, lo que piensas hacer con tu familia, ¿verdad? Con tu trabajo y sobre todo que cada uno de nosotros, amados hermanos, nos pongamos cada día en disposición de conocer mejor y de procurar hacer lo que Dios nos diga por medio de su palabra. Amados hermanos, quiero compartir con ustedes este tema, ¿verdad? Que lo he titulado Conociendo al verdadero Dios. Conociendo al verdadero Dios. Ese es el nombre del tema. Voy a procurar que esta lección sea la primera lección. Lección número 1, conociendo al verdadero Dios, conociendo al verdadero Dios, ¿verdad? Y lo voy a anotar el nombre del tema, porque yo sé que este tema es muy amplio, amados hermanos, y algunos de ustedes, por ejemplo, me pueden llegar a decir, ¿verdad? O preguntar, hermano, pero es que usted ya conoce a Dios. En realidad, nuestro Dios, amados hermanos, no lo podemos conocer de la noche a la mañana. Tenemos que conocerlo a través de toda una vida, siguiéndole, buscándole, investigando, conociendo y sobre todo viviendo lo que Él nos quiere enseñar, lo que Él muestra a través de sus manifestaciones y a través de el conocimiento que Él da y sobre todo, hermanos, sabiendo lo que Él es como Dios, ¿verdad? A través de los tiempos en la historia, amados hermanos, muchos, muchas religiones y muchas personas han querido conocer a Dios. Pero el verdadero Dios, amados hermanos, a veces está lastimosamente, ¿verdad? Oculto o lejos de muchas personas que simplemente, hermanos, no quieren tener conocimiento en Dios. No quieren entender quién es Dios, no quieren aceptar quién es Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigüedad los griegos tenían dioses humanados, o sea, ellos preferían tener dioses que se asemejaran más a los humanos. Y esos dioses se peleaban entre ellos, eran poderosos, pero no eran todopoderosos. Y luego que se descubrió que esos dioses eran un mito, o sea, eran una historia inventada, la gente dejó de creer en esos dioses y desaparecieron, ¿verdad? Entonces, hoy en día hay diversas religiones, amados hermanos, que tienen el concepto de un dios o de varios dioses, como las religiones panteístas, ¿verdad? O como esas religiones que dicen de que Dios no es un solo Dios, sino que son varios dioses, como los hindúes, ¿verdad? Y que esos dioses, por ejemplo, hacen que las personas, por ejemplo, una persona nace, luego muere y se convierte en un animal o en una persona o en cualquier cosa. Por ejemplo, en la India ustedes saben que una vaca es sagrada porque para ellos puede ser una persona reencarnada, ¿verdad? Puede ser un antepasado reencarnado, dicen ellos, ¿verdad? Y muchas personas, amados hermanos, han tratado de saber, de investigar quién es Dios. Y muchos estudiosos, ¿verdad? Que han estudiado diversas filosofías de la ciencia humana, han negado la naturaleza y el ser de Dios. Porque ellos dicen, no hemos visto a Dios, entonces si no lo vemos, no podemos creer en algo que no hemos visto. Bueno, nosotros los cristianos creemos en ese Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y vamos a ver algunas manifestaciones, cómo podemos irlo conociendo al Señor, a nuestro Dios. Hermanos, para poder entender a Dios debemos de saber, amados hermanos, que no lo podemos conocer con nuestros propios medios. Debemos de conocerlo, amados hermanos, conforme a la manifestación y conforme a lo que Él nos enseña a través de su palabra, ¿verdad? A nuestro Dios, hermanos, se le conoce, ¿verdad?
como el Dios supremo, nuestro Padre, nuestro Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Podemos decir, hermanos, que la palabra Dios significa ser supremo o deidad, ¿verdad? Nosotros sabemos que Dios, hermano, no tiene cuerpo, Él es eterno, no tiene principio ni fin, ¿verdad? Ninguna de las limitaciones físicas, ¿verdad? Que nosotros los humanos tenemos, ¿verdad? Le corresponden a Dios, hermano. Él está en todas partes, en todo lugar al mismo tiempo y tiene poder para hacer lo que Él quiera hacer. O sea, Dios no lo limita a nada. No hay nada imposible para Dios y es el único que conoce todas las cosas, ¿verdad? Él es omnisciente, conoce todo, conoce todos los pensamientos más profundos que el ser humano pueda tener. Inclusive conoce cosas que la misma ciencia humana no puede darle al ser humano. Por ejemplo, Dios conoce cuántas estrellas en el cielo brillan y las conoce por su nombre a cada una de ellas, ¿verdad? Porque Él las creó y Él mismo les puso nombre a las estrellas. Imagínense, hermano. Dios conoce cada cabello de tu cabeza, estimado hermano y amigo. Dios conoce todos los pensamientos que tú y yo tenemos. Ni siquiera la palabra sale de nuestra boca y he aquí ya Dios la conoce. Dios conoce qué es de tu vida, quién eres tú y quién soy yo. Dios conoce lo más íntimo de tu sentimiento, de tu corazón. Dios conoce cómo eras desde antes que nacieras del vientre de tu madre, porque Él te tejió, ¿verdad? Dentro de ella. Dios conoce, estimados hermanos, cuántos años va a vivir esta humanidad. Dios conoce el día del juicio final, cuándo va a venir el Señor Jesucristo y se va a destruir todo. Dios conoce tu presente, Dios conoce tu ayer y Dios conoce el futuro, ¿verdad? Él sabe dónde estarás el día de mañana, Él sabe cómo te llama, Él sabe quién eres, ¿verdad? Para todas las personas que crean de que no hay nadie, no hay, que hay cosas ocultas para nosotros los seres humanos. Dios conoce perfectamente quiénes somos, estimados hermanos. Amén, hermanos. Estimado amigo, Él conoce quién eres, Él conoce lo que deseas, Él conoce todo de ti. No hay nada oculto que el ser humano pueda lograr esconder delante de la presencia de Dios. Ese es Dios, hermanos, ese es Dios, amigo, ese es el Dios verdadero, a quien podemos conocerlo a través de la Escritura. Ahora alguien me dirá, pero hermano, ¿usted ya ha visto a Dios? No, yo no lo he visto, pero lo veo a través de sus manifestaciones, lo veo a través de mi propia vida, ¿verdad? Porque si yo no tuviera fe en Dios, entonces fuera alguien vacío, alguien fuera como un cajón de madera sin vida, ¿verdad? Pero yo tengo un propósito en la vida. Yo sé que Dios me creó con un propósito. Yo tengo vida porque Dios me la da, Él me sostiene, Él te da el alimento, Él te da la vida, Él te da todo. Sin Dios no se puede respirar, sin Dios no se puede vivir. Tú puedes hoy hacer planes, puedes decir esto y esto y esto, haré mañana o haré más tarde, pero no sabes cuáles son las decisiones que Dios puede tomar contigo. Así que Dios está en todas partes, Él conoce todo, Él es ilimitado, Él no es terrenal, Él no es de este mundo, Él es el verdadero Dios, el perfecto, nuestro Dios todopoderoso, ¿verdad? El Shaddai, el Adonai, ¿verdad? El Dios de Israel, el Dios de todo el pueblo que cree en Él, ¿verdad? Ese es el Dios, nuestro Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. El Dios de todas las naciones que le acogen, el Dios de todo, de toda la humanidad, ¿verdad? Porque toda la humanidad es su creación de Dios, de ese Dios perfecto, todopoderoso. Él creó los cielos, la tierra, los animales, la creación que existe acá en la tierra, Él creó todo. Él creó la vida
Él es el creador de nuestra vida, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? De ese Dios vamos a hablar. ¿Y cómo podemos conocer a ese Dios, amados hermanos y amigos? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos conocer a Dios? Porque ese es el nombre del tema, conociendo al verdadero Dios. Esta es la lección número 1. Le voy a titular así porque no vamos a poder abarcar todo este tema, porque es bien amplio, estimados hermanos. Y me voy a hacer uso de la escritura y también el apoyo de varias fuentes, ¿verdad? Varias fuentes para entender quién es Dios, conociendo a ese verdadero Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, este punto, ¿verdad? Entonces, para conocer a Dios, estimados hermanos, necesitamos saber, ¿verdad? Y conocer cuáles son sus atributos, qué es lo que Dios tiene y qué es lo que Él posee para que yo pueda, como humano, como terrenal, como hombre de carne, sangre y hueso, ¿verdad? Y todo lo que nosotros tenemos los humanos, debemos entender primeramente, estimados hermanos, que nosotros somos de esta tierra, o sea, tenemos una vida existente, ¿verdad? Pero Dios no es de este mundo, no es de esta tierra, hermano. O sea, Él, ¿verdad? En otras palabras, no muere. Nosotros sí podemos morir, ¿verdad? Porque los humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, ¿verdad? Envejecemos y luego morimos, ¿verdad? Entonces, pero Dios, amados hermanos, Él es eterno, Él no muere. Él vive por sí mismo, a Él nadie lo creó, ni Él tampoco tiene fecha de muerte. O sea, Dios es ilimitado, Él es infinito, Él es eterno, hermano. Él no puede morir, ¿verdad? Dios muere en el corazón de aquellas personas que no aceptan, ¿verdad?, vivir con Él. O Dios no existe en el corazón de aquellas personas que se niegan cambiar su vida, cambiar su mente, cambiar su corazón. Entonces, pero Dios, amados hermanos, uno de los atributos importantes, y a eso vamos, para poder conocer a Dios, hermanos, conociendo a Dios, es importante que estudiemos los atributos que tiene Dios. O sea, esas cualidades, esas características que tiene Dios. ¿Verdad? Entonces, uno de los atributos importantes que vamos a ver es que Dios, amados hermanos, es eterno. Y la eternidad de Dios significa de que Él no tiene ni principio ni no tiene fin. ¿Verdad? Entonces, de eso vamos a hablar en este día, estimados hermanos. Entonces, Dios es espíritu, hermano, ¿verdad? Y como es espíritu, Él es eterno. O sea, Él, hermano, no es físico ni es material. O sea, Él no puede, hermano, morir. O sea, Dios no muere. Nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Y un alma, pero Dios es espíritu. Es un espíritu puro, hermano, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia acá, hermano, ¿verdad? Porque el Evangelio de Juan nos habla acerca de eso precisamente, ¿verdad? Acerca de quién es Dios, cómo es Dios. En Juan 4:24 tenemos este texto, ¿verdad? Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Ya vieron? Dios es espíritu, y los que adoran a Dios, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. O sea, es cuando un cristiano, un creyente en Dios, ¿verdad?, quiere adorar a Dios, estimado hermano, estimado amigo. De repente estás en una religión, cualquier religión, ¿verdad? No importa. La pregunta es, ¿cómo tú y yo podemos adorar a Dios? ¿Cómo lo podemos adorar? Bueno, para poderlo adorar, no lo debemos de adorar a la manera que nosotros queremos, o a la que a nosotros nos conviene, o a la manera como se nos ha enseñado. No, no, no. Si quieres adorar a Dios
para que Él te pueda escuchar, pueda recibir tu alabanza, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. En otras palabras, fueron las palabras que Jesús les dio a esa mujer que estaba en el pozo, ¿verdad? Dios es espíritu y los que adoran a Dios es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, tu espíritu tiene que estar conectado al Espíritu de Dios para que Dios pueda recibir esa alabanza tuya, esa adoración. Amén, hermanos. Y no solo en el momento que estás cantando a Dios, sino en todo momento en donde tú y yo nos encontremos, nuestro espíritu, Dios desea que esté conectado con el Espíritu de Dios. En otras palabras, que tengamos plena armonía entre lo que Dios dice, entre lo que Dios desea y lo que nosotros somos y lo que vivimos. Ahí está. Entonces Dios es espíritu, ya vieron, hermano, esa es la primera característica. Por eso es que para conocer a Dios es necesario conocer ese atributo de que Dios es espíritu, ¿verdad? A Dios nadie le ha visto con estos ojos humanos, ¿verdad? Nuestros ojos fueron diseñados solamente para ver las cosas de este mundo, ¿verdad? Limitados. Pero Dios, hermano, tiene otro tipo de ojos, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás, hermano. Juan 1:18, ¿verdad? A Dios nadie lo ha visto jamás. Leamos Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. A Dios, estimados hermanos, nadie lo ha visto, ningún ser humano con estos ojos, porque los seres humanos, hermanos, tenemos, ¿verdad?, la naturaleza caída a causa del pecado. O sea, nuestros ojos no pueden ver ese espíritu puro de Dios. Pero hubo alguien que sí lo vio y estaba con Él y está con Él ahorita. ¿Y saben quién era? ¿Y quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo vio, dice, y Él lo dio a conocer. Gloria a Dios, hermano. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Una de las razones por las cuales, hermano, usted y yo no podemos ver a Dios con este cuerpo, ¿verdad? Con estos ojos. Tendríamos entonces para ver a Dios cara a cara que morir físicamente, ¿verdad? Y ser transformados para poder ver el rostro de Dios. Así nomás con este cuerpo, ningún ser humano en esta tierra puede ver a Dios. Nadie, ni lo ha visto tampoco, ¿verdad? Miren qué interesante esto, hermano, de esa característica de Dios, que Dios es espíritu, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, si hablamos de que Dios es espíritu, entonces podemos decir de que Dios no puede corromperse. O sea, en otras palabras, es incorruptible. O sea, Dios, como es espíritu, es incorruptible. O sea, estas cosas de este mundo no lo pueden corromper, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? El dinero se pudre, ¿verdad? ¿Sí o no? El papel se rompe, se quema, se destruye. La madera, el hierro también se pudre, hermano, se corroe. Todo se pudre en este mundo, ¿verdad? Nosotros mismos, nuestro cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Y se destruye, algún día se enferma, ¿verdad? A veces tenemos déficit en nuestro cuerpo de alguna enfermedad que quiere surgir y todo lo que nos rodea, lo que vemos con nuestros ojos, todo es corruptible, ¿verdad? Los hombres son corruptibles, ¿verdad? Dicen una cosa y luego al ratito hacen otra cosa y se dejan llevar por el mal, por el pecado, por la tentación y los hombres mienten, ¿verdad? Pero Dios, amados hermanos, no es así. Dios es incorruptible, o sea, Él no lo corrompe nada. ¿Ya vieron, hermano? Y entonces usted me dirá, entonces, hermano, ¿cómo voy a dejar de pecar, hermano? Bueno, si tú y yo nos apegamos a Dios, hermano, cada día, sí podemos dejar de pecar. Si tú y yo reconocemos a Cristo, nuestro Señor, como nuestro Salvador, y lo seguimos cada día orando a Dios,
apartándonos de aquello que nos pueda llevar a la tentación, al pecado y a desobediencia de Dios, podemos también hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Rechazar el pecado y rechazar la tentación y rechazar el mal. ¿Verdad? El mejor ejemplo, hermano, de cómo usted y yo podemos conocer a Dios es a través de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él lo seguía al Padre porque él lo conocía y sabía quién era. Él sabía qué era lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Por eso Jesucristo era un hombre de oración, era alguien que constantemente estaba, hermano, a cuentas con Dios. Era alguien que era transparente, era un hombre sencillo, humilde, manso de corazón, ¿verdad? Él quería siempre agradecer y agradar a su Padre, porque él sabía quién era su Padre, o sea, nuestro Dios. ¿Ya vieron, hermano? Entonces, todas esas características estamos viendo, ¿verdad? Entonces, Dios es incorruptible, ¿verdad? Romanos capítulo 1:23, no lo voy a leer, pero dice el texto de que los hombres, ¿verdad? Han querido, hermanos, pervertir la naturaleza de Dios, tratando de hacer a Dios con cosas corruptibles, por ejemplo, hacer un Dios humanado, hacer un Dios en forma de animal, ¿verdad? Entonces los hombres han corrompido, han querido corromper la imagen de Dios, haciendo una imagen y poniéndole cosas corruptibles, ¿verdad? Cosa de que Dios, hermano, es un Dios incorruptible, o sea, a Él no lo puede corromper nada, ni se puede mezclar con nada. ¿Ya vieron? Entonces, por eso es que Dios, hermano, prohíbe las imágenes, ¿verdad? Porque no debemos de hacer imagen alguna de lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque a Dios, hermano, no le agradan las cosas corruptibles del ser humano, ¿verdad? Todos los seres humanos, hermanos, desde Adán hasta el último hombre, todos, dice la palabra de Dios, hemos pecado, hemos caído de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. No se vaya a confundir usted, estimado hermano, que por el color, por la posición religiosa de una persona, o porque digan que es fulano de tal, esa persona es una persona perfecta, santa delante de Dios y que no peca. Lo único que le falta son las alitas, ¿verdad? Porque su santidad es tan tal, ¿verdad? Que solamente le falta la transfiguración. No ande creyendo eso, hermano, en esta vida, ¿verdad? El único que sí, usted y yo podemos imitar y podemos procurar seguir, es a nuestro Señor Jesucristo. Él sí se transfiguró porque él vivía en santidad y obediencia de Dios, ¿verdad? Así es que los hombres han tratado de hacer dioses humanados o en forma de animales y han corrompido, ¿verdad? La incorruptibilidad de Dios. O sea, lo que Dios no puede, es incorruptible, o sea, Él no se puede corromper por nada de este mundo, ¿verdad? Ni aún los mismos demonios no pueden con el Hijo de Dios, ¿verdad? No podían con el Hijo de Dios. Desde lejos le temían. Nosotros, amados hermanos, como cristianos, tenemos que llenarnos de esas virtudes del Señor Jesucristo, ¿verdad? Llenarnos del Espíritu de Dios para que podamos rechazar al demonio. Porque el demonio se disfraza de muchas maneras ahorita, estimados hermanos. Él disfraza la mentira con la verdad. Él disfraza la verdad con la mentira. Él tergiversa las cosas. Él engaña. Él es el engañador. Él es el usurpador. Él es el ladrón. Él es el asesino. Él roba las almas, ¿verdad? Él ha venido a matar y a destruir. Pero Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él hizo frente, hermano, a este enemigo, porque Él conocía al verdadero Dios. Así que ahí tenemos la primera característica del Señor, ¿verdad? Si queremos conocer a Dios. Imagínense, hermanos, la primera característica, entonces que Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, también, hermano, podemos decir que Dios es incorruptible. Entonces, eso quiere decir también de que Dios no se envejece, ¿verdad? No es como los humanos.
Los humanos envejecemos y morimos, ¿verdad? Dios no se desgasta, Dios no se degrada, Dios no se disminuye. Dios es el mismo Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y sus años nunca acabarán, ¿verdad? Acaban las generaciones, acaba tu propia vida, acaba tu propia familia, acabas tú mismo, ¿verdad? Pero Dios sigue siendo el mismo, hermano. Gloria a Dios, hermano, ¿verdad? Entonces, todo lo que usted y yo miramos en este mundo, hermano, se degrada, ¿verdad? Todo se destruye. Los animales, las plantas, la gente, los edificios, todo se destruye, hermano. Pero Dios no puede envejecer en ningún sentido, porque Él es inmutable, Él no cambia, hermano. Amén, hermanos. Ahora vamos a ver otra característica de Dios, ¿verdad? Dijimos entonces que la primera característica para conocer a Dios es que Dios es un espíritu, hermano. O sea, Él no es físico, así como nosotros. La otra característica de Dios que es muy importante, hermano, es que Dios es eterno. O sea, Él no tiene principio ni tendrá fin. O sea, Él es infinito, hermanos. O sea, Dios es eterno. Es un Dios eterno que vive para siempre, hermano. Para siempre. Miren qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros los humanos nos apegamos a los humanos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el hijo es pequeño, tiene a sus padres, ¿verdad? Inclusive siendo adultos tenemos a nuestros padres. Pero cuando ya ellos ya no están, hermano, ¿quién te puede aconsejar? ¿Quién te puede guiar? ¿Quién te puede cuidar? Como antes nos cuidaban nuestros padres, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la idea de Dios, ¿verdad? O sea, Dios, hermano, es eterno, o sea, Él no puede morir. Dios no tuvo comienzo y no tendrá final. Él es el rey de los siglos, hermano. Amén, hermanos. Él es el rey de los siglos. Leamos, hermano, primera de Timoteo 1:17. Primera de Timoteo 1:17. Dice que Dios es el rey de los siglos, hermano. A ver, ¿cómo entender esto, hermano? Dice, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya vieron, hermano? O sea, Pablo le escribe a Timoteo acerca de este atributo que Dios tenía, ¿verdad? Y le dice al rey de los siglos, inmortal, invencible, o sea, al Dios inmortal, o sea, aquel Dios que no muere, ¿verdad? Al único y sabio Dios, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, le escribe. Entonces, ese atributo de Dios, estimados hermanos, es que Él, ¿verdad? Él es el rey de los siglos. Él habita, hermanos, por la eternidad, ¿verdad? Él habita por la eternidad. Miren, los humanos quieren hacer una nave que llegue acá nomás al planeta Marte, ¿verdad? A unos pocos kilómetros de la Tierra, ni siquiera saliendo de nuestro sistema solar. Y vea, hermano, que ya han descubierto, ¿verdad? De que hay serios problemas con la salud humana cuando el ser humano se expone, ¿verdad? A la gravedad cero, o sea, en otras palabras, al espacio. Y entonces, hermano, eso significa, ahí se cumple, ¿verdad? Lo que yo les estoy diciendo. El hombre es terrenal, es de la tierra, es para la tierra. O sea, Dios nos creó para vivir en esta tierra. Pero al principio, hermano, el hombre, antes que el hombre pecara, el hombre no iba a morir, el hombre iba a vivir eternamente, ¿verdad? Dios probablemente le había hecho un cuerpo, ¿verdad? Que no iba a morir. Pero después que el hombre pecó, Dios le quitó, ¿verdad? Ese atributo al hombre. Y el hombre llegó a ser un ser mortal, hermano, ¿verdad? Entonces, pero Dios por medio de Jesucristo, estimados hermanos, promete que tú y yo podemos llegar a ser inmortales si es que cumplimos y procuramos seguir, ¿verdad? Y entender y sobre todo vivir de acuerdo a lo que Jesucristo vivió, de acuerdo a lo que Él hizo
en todo el ejemplo de vida que Él dio, ¿verdad? Para ser verdadero, hermano, hijo de Dios, ¿verdad? Así es que Dios, hermano, habita la eternidad, hermano. Él habita la eternidad. Isaías 57:15, vamos a leer, estimados hermanos. Isaías 57:15. Miren qué interesante, hermano. Isaías 57:15. Cómo el profeta Isaías hablaba acerca de la eternidad de Dios, hermano. Dice Isaías ahí, el profeta Isaías, porque así dijo el alto y sublime, o sea, el más grande, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Miren, hermano, el Santo, o sea, el que no peca, ¿verdad? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de la humildad de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren, o sea, este atributo de Dios, de que Dios es eterno, ¿verdad? Se refiere, hermano, a que Dios, ¿verdad? El hermano habita en la eternidad. Habita la eternidad. Nosotros no, hermano, nosotros tenemos un corto tiempo de vida, ¿verdad? Los humanos. Por eso es la reflexión, ¿verdad? Y la oportunidad que debemos de tener para conocer a Dios, de disfrutar lo que Dios te da, pero de acuerdo a su santa voluntad. Si quieres tener, ¿verdad? Una vida bendecida de parte de Dios. Pero si tú y yo no queremos, hermano, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida y no creemos en Dios, entonces, hermano, no esperemos ninguno, amigos, que nuestros huesos envejezcan en esta tierra, ¿verdad? Porque simplemente seremos cortados muy pronto, ¿verdad? Dios promete, ¿verdad?, alargar la vida de aquellos que le aman, de aquellos que le siguen, ¿verdad? Y si Él te lleva es porque Él ya te quiere tener allá, estimado hermano. Pero, mientras tanto, Dios nos hace el llamado, ¿verdad?, a que usted y yo le busquemos cada día para que algún día, hermanos, podamos alcanzar ese atributo, ¿verdad? De vivir eternamente y para siempre. Entonces, si Dios habita la eternidad, entonces podemos preguntarnos, hermano, ¿cuál es la edad de Dios? Bueno, hermano, Dios no tiene edad, o sea, esa edad no se aplica a Dios, ¿verdad? Ese término se le aplica nada más a los humanos, a la existencia terrenal, hermano, ¿verdad? O sea, Dios, ¿verdad? Dios no se le puede aplicar edad a Dios, hermano. O sea, todo lo demás, ¿verdad? Todo lo que usted y yo vemos tuvo un comienzo, ¿verdad? Pero Dios no tuvo un comienzo, hermano. Así que no podemos establecer una edad, ¿verdad? La Biblia solamente describe a Jesús como Dios, ¿verdad? Y está declarando que Él es eterno. Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Cuando usted y yo, ¿verdad? Miramos la historia de Jesús, estimados hermanos, y ahí vamos terminando. Cuando usted y yo miramos la historia de Jesús, nos damos cuenta que Jesús tenía alrededor más o menos de unos 33 años cuando Él murió, cuando Él fue crucificado. Sin embargo, hermano, esa era la apariencia que Jesús tenía. Pero en realidad, hermano, cuando Dios hizo posible que naciera Jesús, ese poder, ese milagro que hizo que María, ¿verdad?, diera a luz a Jesús, ¿verdad? Ya era preexistente en la vida de Jesús. O sea, Jesús, hermano, estaba desde antes de la creación, hermano, al lado del Padre. O sea, Él participó de la misma creación de Dios, hermano. Miren, hermano. O sea, por eso es que Jesús simplemente Él murió, resucitó y Él se sentó a la diestra del Padre, o sea, para seguir haciendo lo que Él hacía.
O sea, Él está sentado a la diestra del Dios Padre. ¿Y cuántos años han pasado? Bueno, ahorita de vida cristiana tenemos 2025 años. Y no sabemos, ¿verdad? Cuánto tiempo la iglesia continuará acá en la tierra. Pero generación viene, generación va. Pero Dios sigue siendo el mismo y el Señor Jesucristo sigue siendo el mismo, hermano. Ellos no van a envejecer ni van a morir. ¿Ya vieron a qué tipo de Dios estamos siguiendo, estimados hermanos y amigos? Estimado amigo, no limites tu vida a esta tierra terrenal, ¿verdad? Esta tierra terrenal es pasajera, hermano. Vives un tiempo. No te apegues a lo material, no ames lo material. Porque esto que estás viviendo ahora es pasajero. Un día ya no lo tendrás, ¿verdad? Pero la vida eterna que Dios promete a los que le buscan, a los que se ponen a cuentas con Dios, a los que se arrepienten de sus pecados, los que son humildes, los que reconocen a ese Dios todopoderoso, los que no son incrédulos, porque si no crees en Dios, entonces eres incrédulo. Entonces, por tu incredulidad, puedes perder tu vida, ¿verdad? Tu vida eterna. La oportunidad de vivir en el cielo, la puedes perder, ¿verdad? Entonces, pero los que creen en Dios, los que creemos en Dios, estimados hermanos, debemos de saber que nuestro Dios desea darnos todos sus atributos, que los vivamos, los disfrutemos, y no solamente para esta vida, sino también para la eternidad. Y miren, hemos visto estos dos atributos del Señor. Uno, que es espíritu, ¿verdad? O sea, que no es como los humanos, no es como esta creación terrenal. Y dos, que Él es eterno, o sea, nunca muere, no tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano. Vamos a terminar acá con estos dos atributos, ¿verdad? De esta serie de lección que voy a titular la primera lección, conociendo a Dios, ¿verdad? Conociendo al verdadero Dios. Lección número 1, hermano. Para la próxima te voy a compartir la lección número 2 que dice conociendo a Dios, lección número 2. Vamos a seguir estudiando y analizando esos atributos de nuestro Dios para que usted y yo cada día aprendamos a entender cómo es Dios y qué podemos hacer y qué no podemos hacer para poderlo alcanzar la salvación y todas las promesas que Dios tiene preparadas para ti y para mí, estimado hermano. Amigo, ponte a cuentas con Dios. Pide perdón a Dios y arregla tu vida ahora para que empieces a conocer a ese verdadero Dios, porque el Dios de este mundo, estimados hermanos, no es ese Dios verdadero, ¿verdad? El Dios de este mundo se llama Satanás, el príncipe de este mundo, y él está engañando las almas para destruirlas, para que los hombres mueran sin Dios y sin esperanza, y se pierdan en la eternidad. Amén, hermanos, pero Dios no quiere eso. Dios quiere salvarte, Dios quiere darte vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Ponte a cuentas con Dios, acepta a Jesucristo como tu Salvador y tendrás una nueva esperanza de vida eterna ahora y para siempre. Que Dios te bendiga, bendiciones y saludos a todos. Amén. Dios me lo guarde.